Hola, bienvenidos a un nuevo video de Alfamate. En este video vamos a resolver el ejercicio número 13 del examen de bachillerato programador suficiente de la convocatoria fase A 01 del 2020. Antes de resolver este ejercicio hay que explicar brevemente el concepto de simetría para tener una idea clara de cómo vamos a resolver este ítem. Bueno, imagínense que ustedes tienen una recta, ¿verdad? Este sería su eje de simetría. Cada puntito que va a estar con respecto al eje de simetría, ¿verdad? Si es ese punto A, para que este punto A sea simétrico con otro punto, tienen que estar a la misma distancia. Entonces, si por ejemplo hay dos unidades de distancia desde este punto al eje de simetría, el otro punto simétrico tiene que estar a la misma distancia del eje de simetría. Y a esto cumple una propiedad importante, que si están a una misma distancia con respecto a su eje de simetría, siempre va a formarse un ángulo de 90. Al formarse un ángulo de 90 quiere decir que este punto, si yo le doy vuelta al papel, digamos, si este fuera mi papel y yo le doy vuelta, vuelven a quedar en el mismo sitio. Otro ejemplo particular es cuando yo doblo una hoja. Yo doblo esta hoja y si ustedes notan, esta hoja quedó igual. Entonces, suponga que esta raya es mi eje de simetría. Entonces, al doblar, entonces lo que está aquí, si lo reflejo al otro lado, va a quedar aquí. Entonces, si yo doblo al momento de doblar la hoja, me vuelve a quedar esta misma raya. Entonces, y si me queda esta misma raya, es la misma figura que tengo. Eso es lo que tiene que tener en cuenta con respecto a la simetría axial. La simetría axial consiste en que si usted tiene una figura y está reflejada por un eje de simetría, al doblarla vuelve a quedar la misma figura. A eso es lo que se refiere el concepto de simetría axial. A continuación vamos a seguir con el ejercicio. Entonces, con respecto al ejercicio, vamos a leer el enunciado. Dice: considere la información de la siguiente representación gráfica, en la cual se muestran los triángulos rectángulos ABC y FDE. Entonces, de acuerdo con la información dada, el triángulo ABC presenta simetría axial con el triángulo FDE respecto a la recta dada por, y tenemos las siguientes opciones: la recta y igual a 0, y igual a 1, x igual a 1 y x igual a 3. Entonces, como les decía antes, la simetría axial es cuando tengo dos objetos, es el reflejo del objeto original en un nuevo objeto, de tal forma que estos dos objetos están separados por un eje de simetría. Y cuando me refiero a un eje de simetría es que van a estar a una misma distancia. Si el eje de simetría está por acá, entonces la distancia que hay de este punto B va a ser igual a la distancia del punto D. Es más o menos lo que tienen que tener en cuenta con la parte de simetrías. Ahora hay que notar que tenemos una gráfica, la cual es un plano cartesiano. Tenemos todos los valores y tenemos sus ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, para esto hay que tomar en cuenta que tenemos los triángulos ABC y DE y F, que serían dos triángulos rectángulos, y lo que nos preguntan es cuál es que el triángulo ABC presenta simetría axial con el triángulo FDE. Ok, notemos que la recta y igual a 0 es nada más y nada menos que el propio eje X. El propio eje X sería la recta y igual a 0. Cuando nos referimos a la recta y igual a una constante, es una recta horizontal. Y cuando nos referimos a una recta X igual a un número, es una recta vertical, para que lo tengan presente. Es una recta vertical que es paralela
al eje de las ordenadas, que sería el eje Y. Cuando tenemos una recta X, ¿verdad? Entonces se va a presentar una recta vertical con respecto al eje Y, o sea que sea paralela. Si la recta es Y igual a un número o una constante, entonces va a ser una recta horizontal que sea paralela al eje X. Entonces, dicho de otra manera, ya vamos notando que las rectas X igual a 1 y X igual a 3 podemos descartarlas. ¿Por qué? Porque si notamos aquí, cuando es la recta X igual a 1 es una recta vertical, pero X igual a 1 está por aquí. Y esto claramente se puede ver que esto no es una, que aquí no tiene nada que ver, o sea, no hay ni una figura de tal manera que haya una simetría. Por lo tanto, esta no es la simetría de estos dos triángulos, y a partir de ahí ya podemos descartar la opción C. Luego, la opción D dice que es la recta X igual a 3, pero la recta X igual a 3 sería esta, lo cual se descarta de una vez porque esto no es simetría axial. ¿Qué pasa con la recta Y igual a 0? Bueno, la recta Y igual a 0 les comenté, es una recta horizontal, ya podemos decir que es una posible simetría, pero hay que notar algo. ¿A qué distancia están los puntos con respecto al eje de simetría? Si notamos el punto D, con solo un punto nos damos cuenta, el punto D está a una unidad del eje X, o sea, la recta Y igual a 0. ¿Y a cuánta distancia está el punto B? Si vemos, con respecto al eje Y, está de 3 a 0, hay una distancia de 3. Y podemos notar aquí que estos dos puntos no son simétricos, entonces ya podemos descartar la recta Y igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda como opción? La recta Y igual a 1. Ahora, ¿por qué la recta Y igual a 1? Porque si notamos, la recta Y igual a 1 es una recta horizontal, y vamos a notar cuánta distancia hay del punto D a la recta Y igual a 1. Si notamos, de menos 1 a 1 hay una distancia de 2 unidades, y de 3 a 1 hay una distancia de también 2 unidades. Cuando esto se cumple, que los puntos son equidistantes con respecto a su eje de simetría, entonces quiere decir que estas dos figuras son simétricas con respecto a la recta Y igual a 1. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción B. Esto sería todo en el ítem número 13. Espero que les haya gustado la información. Si tienen alguna duda, no duden, dejen su comentario, y aquí estamos para servirles en lo que necesiten. Espero que de verdad les sirva esta información para mejorar los conceptos y más que todo el aprendizaje. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Hasta pronto.